Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, jóvenes. Y no hay que... No. ¿Cómo les ha ido con su tarea? Más bien. Escucha alguno que... medio dudoso. Vamos a repasar de todos modos las variables de la demanda para que salgan de la duda, las dudas que tengan. Bueno, vamos a ir empezando. Primero voy a volver a explicar las variables que están en la curva de la demanda y luego vamos a ver los ejemplos de cada uno de ustedes, viendo si es que alguno tiene alguna duda o si tiene alguna pregunta con respecto a lo que veamos de estas variables. La demanda, aparte del precio, tiene otros factores que intervienen a la hora de decidir qué precio estamos dispuestos a pagar por un producto. Otro factor aparte del precio es el ingreso promedio de los consumidores. Este está relacionado, dijimos ayer, con qué pasa si a las personas de repente recibimos una mejora salarial, cambiamos de trabajo, de repente nos ascienden, de manera que nuestro ingreso aumenta. Si los ingresos de las personas aumentan, la demanda de los productos normalmente aumentará, como es el tema, por ejemplo, de cuando compramos. Si, por ejemplo, en cierto punto nosotros nos trasladamos al trabajo en bicicleta, en micro, en moto, seguramente que si nuestros ingresos mejoran, vamos a poder de repente, en el mejor de los casos, comprar un auto nuevo, o si no, de repente, si no nos llega a alcanzar para eso, compramos un auto en medio uso. A eso se refiere este punto. Si de repente, por ejemplo, vivimos nosotros en un cuartito de alquiler y nos va bien, de repente nos alcanza para poder pagar la cuota inicial de una casita. O en el peor de los casos, de repente comenzar comprando el terreno y de repente cada año ir construyendo de a poco. ¿Ya? A eso se refiere el ingreso promedio de las personas dentro de la curva de la demanda. Otra variable que vamos a ver, aparte del ingreso promedio, es el tamaño de la población. Cuando vemos el tema del tamaño de la población o el tamaño del mercado, esto, bueno, pues si yo les decía ayer, no es lo mismo ofrecer un producto en Santa Cruz que tiene 3 millones de habitantes a ofrecer un producto en Pando que tiene 150.000 habitantes. Por lógica, donde hay una mayor cantidad de gente, seguramente hay mayor posibilidad de que me vaya bien, mayores posibilidades de que me compren cierto producto. Entonces, a eso se refiere con el tamaño de la población. Otra variable que se toma en cuenta en la curva de la demanda son los precios y la disponibilidad de bienes relacionados. Aquí en los bienes relacionados tienen ustedes que diferenciar, se refiere a dos tipos de bienes. Primero, los bienes sustitutos
que son los bienes que hacen lo mismo que el bien que vamos a comprar. Por ejemplo, si queremos ver el bien sustituto de la carne, puede ser el pollo, puede ser el pescado, el cerdo y otro tipo de carne. Y también aquí debemos analizar lo que se llaman los productos complementarios, que se refiere a, por ejemplo, yo les decía ayer, si nos tomamos una taza de café, un bien complementario puede ser la leche, puede ser el azúcar, que son productos que nosotros los utilizamos cuando vamos a utilizar ese producto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, si dicen que somos una empresa de cosméticos, qué sé yo, voy a dar una idea, no sé, no domino mucho el tema, pero si voy a comprar un polvo para la cara, otro producto complementario puede ser el precio del labial, el precio del rímel, el precio del delineador, no sé, esos productos que ustedes consumen más. Por otra parte, podemos ver también los gustos o preferencias de las personas. Esto se refiere a, por ejemplo, cómo prefieren las cosas las personas. Si de repente tienen cierta mm, influencia por cosas históricas, por cosas culturales, por cómo nos criaron, por un tema psicológico, por un tema fisiológico, por un tema de religión, por un tema de tradición. Por ejemplo, aquí el ejemplo más claro que yo les doy, que viene en esta época de la Semana Santa, es que en esas épocas, en esos tiempos, no se, la costumbre religiosa es que no se consuma, perdón, carne roja como la de res. Entonces nosotros buscamos la alternativa de consumir carne blanca como pollo, como pescado, o si no, directamente los que son veganos o vegetarianos consumen vegetales, ¿no? Por último, el tema de las influencias especiales. Esto se refiere, por ejemplo, al clima del lugar o la zona, el acceso a carreteras, el tema, por ejemplo, la situación especial que nos ha tocado hoy en día en Bolivia y el mundo, que es el tema de la pandemia, que puede llegar a afectar la demanda de ciertos productos. Ese tipo de cosas que no son controlables por la mano del gobierno, por la mano del hombre, que son más un efecto natural que afecta a que nosotros tengamos o adquiramos bienes o servicios. Entonces, primero, por favor, enciendan un rato sus micrófonos y díganme si tienen alguna duda con respecto a las variables que intervienen en la demanda, por favor. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Está claro ahí. Listen, entonces este último punto de las influencias especiales, solo son cosas que el hombre no puede cambiar, algo así. Sí, correcto. Son cosas que Ya. que el hombre no, la mano del hombre no interviene en estas cosas, pero que sí estas cosas afectan al consumo o la demanda de un producto, ¿no? Ya, ok, gracias. Eso era. ¿Está claro entonces? ¿O necesitan que veamos algún ejemplo de alguna de las fuerzas? Una pregunta. Dígame. Si nuestra tarea está mal, ¿lo podemos corregir entonces?
Pero Perdona. claro, o sea, ahorita pueden equivocarse más. Hay que aprovechar de que pueden equivocarse, pueden corregirlo y me mandan nuevamente la foto de su tarea. Solo que Ya. cuando lo tengan en limpio ya me lo entregan en físico, ¿no? Cuando esto vuelva a la normalidad. Ya. Listo, gracias. ¿Será que no puede dar otro ejemplo, por favor? ¿De cuál de las fuerzas? Del anterior, del lado del automóvil, ¿no? De las 7. ¿La fuerza del ingreso promedio de los consumidores? Sí. Ya. Supongamos que un trabajador del banco primero está comenzando trabajando como cajero, que es lo más básico que ingresan al banco, ¿no? Y gana un sueldo de 2.200 bolivianos. Después de un tiempo, a esta persona la ascienden. De tal manera, no sé, Dios mediante lo hacen jefe de agencia. Y comienza a ganar, no sé, le voy a dar un número loco, de repente 4.500 bolivianos. Entonces, esta persona ha casi duplicado sus ingresos. Y es por ello que va a poder consumir más cosas o va a poder comprar y modificar las cosas que consumía. Con 4.500 bolivianos, de repente ya no se va a ir en micro al trabajo, de repente se va en taxi. O si puede hablar con el banco o trata de que gestionarse su cuota inicial para comprar un autito o una moto. ¿Ya? Creo que el tema de la motito es más común allá en Cotoca, entonces con un sueldo de 4.500 creo que puede sacar una motito a 3 meses, digamos, en 3 pagos y deja de utilizar el transporte público para él comenzar a tener sus propias cosas. Entonces, eso se refiere con el ingreso promedio de los consumidores. Cuando aumenta nuestro sueldo, ya sea por un tema de trabajo, o porque de repente hemos recibido alguna herencia, o porque de alguna manera nos entra una platita, entonces nuestra cantidad de plata que disponemos normalmente ha aumentado. Por eso es que nuestros costumbres o nuestros hábitos puede ser que los mejoremos y compremos nuevas cosas. ¿Me dejo entender? Sí, ya está muy claro ya. Ok. ¿Alguna otra duda de alguna otra de las fuerzas que intervienen en la curva de la demanda? Solo eso. Ok. Si está todo claro, ahora soy yo el que va a lanzar las preguntas. ¿Qué ocurriría si nos llega un invierno suave? Eso quiere decir que un invierno con poco frío, a eso se refiere. ¿Qué pasará con la curva de la demanda de calefones? ¿Se desplazará hacia la derecha, es decir, aumentará la curva de la demanda, o se desplazará a la izquierda, que quiere decir la demanda de calefones va a disminuir? ¿Qué creen? ¿Que se va a desplazar hacia la derecha, va a aumentar, o que se va a desplazar a la izquierda, es decir, va a disminuir la demanda de calefones si nos llega un invierno suave? Va a aumentar. Yo digo que si es Va a aumentar. invierno suave, no creo que aumente porque ya hemos estado en inviernos acá y nadie compra calefón en Santa Cruz. Va a aumentar porque la gente va a comprar, digamos, por más que sea suave, la gente va a ir preparándose porque cuando se sabe que cuando llega uno suave es que ya viene los próximos, digamos. Ya. Aquí hay También Sí. ¿Alguien más? se podría. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? Y Bueno, aparte, también- Lisa, no estamos acostumbrados al frío, por eso es que, Exacto, digamos, lo sí, necesitaríamos aunque sea suave. exactamente, aunque sea suave, yo pienso que sí subiría porque como estamos acostumbrados al clima bien caliente, obviamente va a tener alta demanda, digamos. Ya.
hay que analizar lo siguiente. Las empresas que trabajan en este tema, que ven el tema de calefones, o sea, que estas variables especiales que dijimos afectan a su demanda, trabajan con promedio. Es decir, si llega ellos no dicen si va a llegar un invierno suave, un invierno fuerte, un invierno mediano. Ellos trabajan con promedio. Es decir, que ellos traen una cantidad de producto que no es ni para cubrir una demanda muy alta, pero si es la demanda muy baja, si es la demanda muy baja, se van a quedar con producto, porque ellos tienen que trabajar con promedio. Si las personas, a medida que les va haciendo frío, porque supongamos que las personas no tienen calefón, si el invierno es suave, todavía ellos no lo van a comprar en calefón hasta que realmente les haga frío. Porque sabemos que aquí en Santa Cruz el invierno dura muy poco. Entonces, si sentimos muy bajo el frío, es poco probable que invirtamos o compremos un calefón. Habría que esperar que el invierno realmente haga bastante frío para que la gente comience a comprar calefones. Entonces, por eso decía, si el invierno es suave, no va a desplazar, no va a aumentar la demanda. Es más, va a disminuir. La gente no se va a animar a comprar calefones porque no va a sentir tanto frío. Y el calefón es para agua caliente y eso es cuando ya realmente es insoportable el frío. ¿Me dejo entender? Pero lo dicen, si esperamos, digamos, que llegue un frío, bueno, acá en Santa Cruz, digamos, somos de las personas que preferimos ir adelantando, ¿no? Porque sabemos si sube la demanda, las cosas suben. Claro, pero acá no hace mucho frío como... Correcto, aquí no hace frío. Aquí el frío dura No una dura mucho semana. frío, no dura más de un mes, no dura acá el frío. En Así otro que- lado puede Claro, ser que por ejemplo, le suban los calefones, pero acá en Santa Cruz no. Estamos, en La Paz, que aquí yo siempre creo hace calor, digamos, y es un mes que que ahí dura el sería frío. mejor la demanda de calefones. Entonces hay que analizar eso. Intentemos con otro ejemplo. ¿Qué le sucederá a la demanda de los boletos de béisbol si la gente joven pierde el interés en ese deporte y prefiere ver fútbol? A ver los hombres que participen en esto para ver cómo lo interpretan. Si de repente ustedes vivieran en Estados Unidos, donde el béisbol es bastante visto, es bien recurrido, y ustedes pierden el interés en ese deporte y prefieren ver fútbol, ¿qué sucede con la demanda de los boletos de béisbol? ¿Creen que va a aumentar la demanda? ¿Va a disminuir la demanda? Disminuye. Disminuye. Hombre, dijeron niña, hombre. No. A ver qué dicen los demás. Disminuye porque va perdiendo interés de la gente al ver los partidos. Tal vez los partidos no sean muy llamativos, por eso va perdiendo personas, digamos, aficionados. Correcto. Ok, vamos al siguiente. Los chicos, las madres y padres que tienen helado, que tienen hijos, ¿qué sucederá con la demanda de helado si los precios de la leche disminuyen? Aquí ya estamos haciendo referencia a la fuerza de los bienes complementarios o relacionados. ¿Qué pasará con la demanda de helado si los precios de la leche disminuyen? Va a aumentar, pues, Lisa. No se olviden que la leche es un insumo importante para los helados. Por lo tanto, si el precio de la leche baja, es muy probable que el precio del helado baje. Esto va a hacer que aumente la cantidad que compran o que disminuya la cantidad que compran. Que aumente lo que se compra. Que disminuya la cantidad que compren, porque va a estar, si la leche disminuye, van a salir más baratos los helados, va a ganar la oferta y así va a haber más demanda. Y van a utilizar más leche en vez de agua.
También es probable, es probable. Ahí También pueden hacer nuevos sabores de helado. También. Ahí me olvidé de colocar entonces helado de leche, entonces. Pues helado cremoso. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo de efectos especiales o fuerzas especiales. ¿Qué sucede a la demanda de alcohol en gel si llega una pandemia a Bolivia? ¿Se desplazará hacia la derecha? ¿Aumentará la demanda? ¿Disminuirá la demanda? ¿Qué creen ustedes? La demanda, pues dicen. Aumentará la demanda. Como ahorita lo que estamos viviendo, ha aumentado la demanda y ya hay escasez de alcohol en gel, ni en la farmacia pilla ya. Si usted quiere alcohol en gel, han dado tips para prepararse alcohol en gel. Correcto, aquí también se Sí, ha ha acabado el aumentado alcohol en mucho gel. la demanda con los barbijos y el alcohol. Sí, suben los precios. También suben los precios. Y ¿Ven? aumentan las colas en Atelchi. También. Entonces, ven, ahí están las fuerzas especiales que pueden llegar a afectar la demanda. A eso se refiere, con cosas que no controlamos, pero que pueden llegar a afectar la demanda. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué sucede con la demanda de mototaxi si se restringe la circulación peatonal? ¿Va a aumentar la demanda de mototaxi? ¿Va a disminuir la demanda de mototaxi si ya la gente no puede salir? Pues yo creo, dicen. Es como lo que está pasando ahorita, pues dicen, en esta situación aumenta pues para las personas que no salen, pues si no se puede salir. O sea, usted dice, ¿aumenta la demanda porque la gente no sale? No, disminuye. Disminuye porque no salen a trabajar. Así. Está prohibido Entonces, que transiten necesito los vehículos. que lo analicen un poquito para que ustedes Las vean si, personas no va a haber, pues. si no hay gente aquí se va a llevar, ¿no? Pero en este caso, Sí, disminuye porque no va a haber gente que llevar, o sea, Claro. ¿a quién más Aunque llevar? haya gente, igual los mototaxis no pueden trabajar porque No tienen pueden. prohibido. Claro, porque son personas igual, pues no es peatones igual. Sí, dicen, está bien. Ya, ok, entonces es para que lo analicemos a poquito, paso a paso, pensemos nomás. Ya, la No, que él última. quiere pelear. ¿Qué sucederá con la demanda de las casas si los bancos están dando créditos con bajas tasas de interés? El caso de los créditos de vivienda social. ¿Qué pasará con las casas? ¿Aumentará? Aumenta la demanda. Ok, jóvenes, ya estoy más tranquilo, entonces creo que ya quedó más claro. ¿O alguien tiene alguna duda? No. Sigamos entonces. Los voy a molestar por sus micrófonos para que solo el mío se escuche. Vamos a ver lo que es la tabla de la oferta ahora. Ya vimos la demanda, ahora veamos la oferta, la contraparte. El lado de la oferta de un mercado se refiere normalmente a los términos en los que las empresas producen y venden sus productos. La tabla de la oferta relaciona la cantidad ofrecida de un bien a un precio de mercado, si todo lo demás se mantiene constante. ¿Eso qué quiere decir? Que en la oferta igual hay otras fuerzas que intervienen y que aparte del precio también están muy relacionadas con el tema de la cantidad y el precio al cual se va a determinar la oferta. Cuando se analiza la oferta de un bien, es decir, todo lo demás se mantiene constante, comprende que los precios de los insumos, es decir, lo que utilizamos para producir el bien, los precios de productos relacionados y las políticas gubernamentales se mantienen constantes, es decir, no se alteran estas otras fuerzas. La oferta de un bien expresa el comportamiento de los vendedores. Es la cantidad que las empresas desean vender en el mercado a un precio determinado. Siempre que quede claro, por favor, que cuando hablamos de oferta de un bien, es decir, la intención que queremos vender a un precio determinado. Siempre está casada
con un precio determinado y que las otras fuerzas que intervienen, como vimos anteriormente, el gobierno, los productos relacionados y los insumos se mantienen constantes. La curva de la oferta. La curva de la oferta de un bien muestra la relación que hay de su precio de mercado y la cantidad de ese bien que los productores están dispuestos a producir y vender si todo lo demás se mantiene constante. Aquí ya estamos viendo, antes veíamos la demanda, se trata de los consumidores. En cambio ahora la oferta está muy relacionada con las empresas o los productores de ciertos productos y servicios. Si partimos de la lógica de que hay un precio nulo, nadie va a querer producir ningún producto, porque todo el mundo quiere generar ingresos, trabaja para generar ingresos. Cuando el precio es bajo, pocos productores van a querer producir los bienes y servicios, ya que analizarán cuánto de mano de obra se va a ocupar o cuánto de sus bienes de capital para fabricar el producto. Y si ellos siempre van a buscar cobrar un mayor precio. Conforme vaya subiendo el precio de los productores, los fabricantes producirán una mayor cantidad de bienes, ya que esto les ayudará a ser más rentables. Mientras más caro se pueda cobrar por algún producto que realizamos o por algún servicio que prestamos, las empresas nos vamos a tratar de hacer mayor cantidad de ese producto, porque nos está yendo bien, porque podemos cobrar más. En la curva de la oferta, la relación que existe entre precio y cantidad es directa, es decir, que a mayor precio que yo puedo cobrar, es mayor la rentabilidad, por lo cual la pendiente de la curva de la oferta es positiva. En cambio, la pendiente de la curva de la demanda era negativa, iba de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En cambio, la oferta va de abajo a la izquierda a la parte superior derecha, como está aquí. De abajo de la izquierda hacia arriba hacia la derecha. Esa es la curva de la oferta. Vamos a ver un ejemplo. No se olviden que este ejemplo es de la oferta, por lo tanto, esto es el cuadro de cómo quieren las empresas vender. A un precio de 2 euros por taza de café, las empresas que quisieran fabricar 16.11 millones de tazas. A medida que el precio va disminuyendo, la cantidad que ofrecen las empresas disminuye. Porque nadie va a hacer ninguna empresa va a querer bajar su precio para producir más. Va a perder dinero. En cambio, si suben el precio de los productos que están realizando o fabricando, lógicamente que van a querer aumentar la cantidad que venden. Por eso es que se dice que esta curva tiene pendiente positiva. Mientras sube el precio, sube la cantidad. Si baja el precio, baja la cantidad. Antes que enciendan un rato sus micrófonos, por favor, necesito saber si les queda claro, si quieren que volvamos a alguna parte de la oferta para que toda esta parte quede claro y si han podido diferenciarlo entre lo que es la oferta y la demanda. Sí, está todo claro. Ya, ok, seguimos entonces. Las otras fuerzas que determinan la curva de la oferta está primero lo que es el costo de producción. Cuando los costos de producción de un bien son bajos en relación con el precio de mercado, es rentable para los productores ofrecer gran cantidad de producto. Cuando los costos de producción son altos con relación al precio de mercado, las empresas producen poco y se dedican a producir otros bienes. ¿Recuerdan que vimos el tema del costo de oportunidad? Entonces, aquí se ve
ese tema. Si nos cuesta caro producir un producto, nosotros como empresarios no vamos a producir ese producto o vamos a dejar de producirlo para producir otro que sea más rentable. A eso se refiere con los costos de producción. Si a mí me sale caro producir helado, voy a producir muy poco o casi nada. Voy a preferir de repente con las mismas máquinas de producir helado, producir de repente chocolate, porque vamos a trabajar con la materia prima de leche. Entonces siempre vamos a buscar ser lo más rentables posible porque las empresas tratamos de generar mayor utilidad, mayores ganancias. Otra fuerza que determina la curva de la oferta son los precios de los insumos. Cuando aumenta el precio de la mano de obra, la energía o la maquinaria, es obviamente una influencia muy alta para determinar el costo del nivel de producción. Lo que pasaba anteriormente con el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, en el cual los incrementos salariales eran por encima de la inflación, lo que hacía que los precios de los productos aumenten, porque el empresario tenía que pagar más por su mano de obra, por su personal, y eso encarecía el precio del producto. Entonces, es muy importante cuidar el precio de los insumos que utilizamos para producir, de manera de que podamos generar la mayor cantidad de utilidades al vender un producto. Otra fuerza que determina la curva de la demanda son los adelantos tecnológicos. Esto consiste en cambios que reducen la cantidad de insumos necesarios para generar la misma cantidad de producción. Tales adelantos incluyen desde avances científicos hasta las mejores aplicaciones de la tecnología. Vean ustedes cómo ha cambiado la industria de antes de los vehículos, cómo los hacían antes y cómo los hacen ahora. Antes muchas piezas las trabajábamos con mano de obra, es decir, con gente colocando pieza por pieza. En cambio, hoy en día las personas han sido reemplazadas por máquinas, ya que los beneficios sociales a veces suben todos los años y hacen que los costos fijos de las empresas aumenten. Por último, vamos a ver otra fuerza que determina la curva de la oferta, son los precios de los bienes relacionados, sobre todo en productos que son alternativos en el proceso de producción. Por ejemplo, en el caso de los agricultores, pueden decidir si producimos café, si producimos patatas, tomates, algodón. Si el precio de las patatas aumentan de las papas, muchos de nuestros agricultores dejarían de producir café y pasarían a producir papas porque son más beneficiosas. Aquí, por favor, no se vayan a confundir con sustitutos en la producción y sustitutos en la demanda. Aquí estamos hablando de la empresa que le conviene producir. Nuevamente vemos el costo de oportunidad. Si yo con la misma maquinaria que tengo, me conviene de repente con la parcela de tierra que tengo, me conviene producir frutilla, me conviene producir papa, me conviene producir arroz, algodón. ¿Qué me conviene producir con lo que yo tengo? Entonces, aquí vemos que al empresario le interesa ganar más plata, entonces él va a estar siempre viendo qué producto es mejor fabricar o qué es más rentable fabricar. Otra fuerza que interviene son las políticas gubernamentales. Esto tiene un gran impacto en la curva de oferta, ya que el gobierno maneja las consideraciones ambientales y de salud, como así también las tecnologías permitidas para utilizar, las políticas comerciales y también aquí algo que no coloqué es el tema de las políticas salariales o de trabajo. Por ejemplo,
si el gobierno, con el ejemplo actual que les doy, elimina las barreras para que haya exportación de carne, al sector ganadero le va a interesar y de repente en la parcela de tierra que tenga, en vez de trabajarla para algún alimento, perdón, para alguna fruta o verdura, prefiere mejor trabajarla en ganadería porque el precio que se cobra de carne en el exterior, obviamente que es mucho mayor que el precio que se cobra cuando es para el consumo nacional. Por lo tanto, le genera más utilidad vender la carne afuera, producirla aquí y venderla afuera, que producirla aquí y venderla aquí. También otra cosa que puede pasar es que diga de repente, subimos el incremento salarial para este año, va a ser el 10%, eso afecta a todas las industrias, a todas las ofertas, y va a hacer que los costos de producción aumenten. Esta fuerza a veces está relacionada con los costos de producción, pero es importante que vean que aparte de los costos de la mano de obra, vean las políticas comerciales, los impuestos, los acuerdos internacionales, en los cuales, por ejemplo, trata de que Bolivia y Venezuela importen y exporten productos entre ellos sin ningún arancel, que Bolivia pueda venderle producto textil a Estados Unidos. Más que todo traten de verlo desde ese punto de vista, desde ese enfoque, de cómo el gobierno ayuda o incentiva a la industria. Y igual que en la demanda, en la oferta también hay elementos especiales, que son, como lo hemos visto, el tema de la innovación, el clima, el relieve, las carreteras. Y aquí, por ejemplo, les doy el ejemplo de las agencias de viaje, cómo trabajan ellos los paquetes a Estados Unidos. No es lo mismo la venta que ellos tienen a finales de año que las que tienen en junio, julio, cuando hay nieve, cuando hay tormenta, cuando hay un clima agradable. Entonces, a eso se refiere este punto. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a esto. Aquí vamos a quedar antes de la siguiente clase, así que quiero ver las dudas o preguntas que tengan ustedes con esto que hemos visto. ¿Eso quiere decir que está todo claro o que nadie me está escuchando? Lisa, ¿puede dar otro ejemplo de este, por favor? ¿Del elementos especiales? De fuerzas que determinan la curva de la oferta. Elementos especiales. Ya. Por ejemplo, en Santa Cruz, las empresas de vehículos pueden ofrecer vehículos 4x2, que son los que son bajitos, y pueden ofrecer productos, vehículos 4x4, que son los más altos, tomando en cuenta que con facilidad Santa Cruz se inunda. Entonces, como en Santa Cruz se inunda con facilidad, entonces debemos tomar en cuenta ese aspecto para ver si a la gente le ofrecemos vehículos 4x4, vehículos descapotables, vehículos 4x2, vehículos bajitos, vagonetas, camionetas, etc. ¿Me dejo entender? Sí, ahora sí ya está claro. Okay. De todos modos, se va a cortar ahorita en unos segundos más. Vamos a partir nuevamente por esta parte de acá. Nos vemos en unos 10 minutos, por favor.